Hola a todos, bienvenidos a esta videoentrevista. En esta ocasión nos acompaña Eduardo Gutiérrez. Él es fundador de Disfruta, la cadena de juguerías más grande del Perú. Además, cofundador y director de operaciones de Rita. Es una disruptiva innovación de la primera juguería inteligente en la región. Ya nos contará Lalo qué novedades trae. Hola Eduardo, ante todo felicitaciones por el estupendo trabajo con Disfruta y Rita. Encantado de tenerte aquí para conversar. Muchas gracias, Daniel. Sí, como te comenté, son 13 años de que venimos en el mundo del retail y básicamente enfocados en lo que viene a ser el sector de alimentación, de comidas, y más concretamente lo que viene a ser jugos de fruta preparados al instante, ¿no? Actualmente con Disfruta estamos ubicados en el Perú, tenemos también ubicación en Panamá y en el norte de Chile, en Iquique. Estamos en el norte de Chile hace Ah, no ya sabía. aproximadamente, sí, sí, hace Mira, 7 años wow. estamos en Iquique. Eso fue una historia bien interesante porque fue nuestra primera salida fuera del Perú, ¿no? Un peruano que radicó en Iquique bastante tiempo y que decidió ampliar su portafolio de inversiones con Disfruta, ¿no? Y lo abrió en el mall que tiene esa ciudad, en el norte de Chile. Estupendo, estupendo, Eduardo. Qué gusto saberlo. Habíamos conversado sobre la innovación en una pyme. Disfruta que ha pasado pues en este transcurso de 7 años de una idea de negocio a una micro y pequeña empresa con un local, ¿cierto? Como bien lo describen ustedes. Hoy día tener 19, 20 locales, ya me contarás también más detalle de eso. ¿Qué se necesita para que esa fuente de creación y de innovación efectiva y constante, que además ustedes lo han hecho y siguen haciéndolo muy bien, ¿qué se necesita para que esto surja en una empresa, en una pequeña o mediana empresa? Mira, yo creo que tendríamos que ir un poquito más atrás a la historia de mi familia. Mi familia ha estado siempre inmersa en el sector de restaurantes y yo la verdad he nacido ahí desde muy chiquito, ¿no? Entonces he vivido toda esa atmósfera desde muy pequeño, como te comenté, y me he podido alimentar de todo lo que significa manejar un restaurante y los restaurantes y la operación, ¿no? Entonces, cuando yo estaba con mi hermana, y te comento de mi hermana porque mi hermana es mi socia, eh, desde que hicimos el primer local, comenzamos a tratar de ver en qué podíamos innovar, que es un punto importante en ese momento en el rubro de restauración. De eso te hablo más o menos en el año 2007. En el año 2007 recién comenzaba a, a- a nacer este auge de la cocina peruana, ¿no? Entonces comenzaban a salir figuras tan importantes para la cocina peruana y para la industria en realidad de restauración como Gastón Acurio, ¿no? Comenzaba a hacer todo ese proceso y dentro de digamos, de esos años, comenzamos efectivamente a revisar y teníamos varias opciones, seguir por el camino de mis padres que tenían el restaurante, digamos, en este momento de pescados y mariscos, ¿no? También habían incursionado en lo que viene a ser el tema de las pollerías, ¿no? Eso me acuerdo que fue como en el año 2002 aproximadamente, o hacer algo completamente nuevo, ¿no? Y buscando, inclusive en la historia familiar, que viene a ser muy interesante también en temas de innovación, porque innovación, y esto es un poco teórico, perdona que ahonde ahí, no solamente es tratar de hacer algo completamente nuevo, sino es algo que veníamos haciendo de manera tradicional, cómo le cambiamos el empaque, y con el empaque me refiero al servicio, a la logística, en fin, los diferentes componentes de lo que viene a ser una organización empresarial, ¿no? Cómo podemos mejorar en alguno de esos aspectos y generar una ventaja competitiva respecto a la industria, inclusive, ¿no? No solamente respecto a los competidores, sino ser inclusive líder de la industria. Y es así que buscando ideas, con mi hermana llegamos a mi abuela, ¿no? Y en eso te decía que somos una familia que siempre ha estado en el negocio de restauración y mi abuela nos contó que hace muchos años ella había manejado un negocio de jugos, ¿no? Un negocio muy pequeño de jugos y que en su momento había sido bastante disruptivo porque allá por la década de los 60 mi abuelo trabajaba en una empresa, en una comercializadora, y esta comercializadora había quebrado. De la noche a la mañana se quedaron sin trabajo, sin empleo, y el dueño de esta comercializadora les pagó en licuadoras. Entonces no había nada más que hacer Mira, claro. algo con esas licuadoras.
completamente, digamos, digamos, obligado por la situación, pero también aprovechando la oportunidad. Y es así que comenzaron a vender jugos y fue algo realmente en su momento muy interesante que le ayudó a crecer y le ayudó a sostener a su familia, ¿no? Teniendo esa historia en la mano, y nuevamente me regreso al año 2007, comenzamos a ver efectivamente cómo había sido el negocio de mi abuela en el año 60 y cómo era en el año 2007, y nos dimos cuenta que era exactamente lo mismo. Las personas seguían vendiendo en un puesto de mercado de 2x2 con condiciones insalubres, vendiendo exactamente lo mismo, ¿no? Siendo un producto muy barato, siendo un producto que a pesar de que la gente lo demandaba, el servicio era de mala calidad y no había ninguna innovación en cuanto a producto, no había ninguna mejora en cuanto a servicio, y digamos, y el público justamente lo que demandaba en ese momento era, con esta corriente de la gastronomía peruana, nuevas Claro, sensaciones, un claro. tipo de presentación. Se Entonces, se sostenía probablemente por algo más cultural, fuertemente cultural, más que por otras características, ¿cierto? correcto, correcto. De hecho, el Perú es uno de los países que más jugos consume de manera per cápita, ¿no? Digamos, está entre los 10. El primero es Colombia, de ahí sigue Nueva Zelanda y de ahí los demás países. Y encima veníamos en ese año 2007 con una corriente de estilo de vida, de que tenías que consumir productos que ayudaran a mejorar tu estilo de vida, y iba de la mano, digamos, consumir productos mínimamente procesados, como el jugo de fruta hecho al momento, y adicionalmente el tema medioambiental y el tema social, ¿no? Todo eso iba de la mano, entonces es una corriente que inclusive hasta ahora está cada vez más fuerte. Y es así que comenzamos a buscar en el mundo, comenzamos a ver en el mundo qué es lo que se estaba haciendo, y encontramos ideas muy interesantes que de alguna u otra manera podíamos replicar en el Perú, ¿no? En ese momento me acuerdo que había una marca muy innovadora, que es Jamba Juice. Jamba Juice es una de las primeras, es la juguería más grande, o la cadena de smoothies, como se le conoce a nivel mundial, más grande del mundo. Y fuimos y averiguamos mucho de esta empresa y vimos, oye, ¿por qué no hacemos lo mismo en el Perú, ¿no? Y implicaba un reto importantísimo en inversión en infraestructura para lo que viene a ser una juguería, ¿no? Tenemos que invertir en una infraestructura muy similar a lo que se invierte en un restaurante. Me acuerdo que compramos unas licuadoras que fue muy difícil obtenerlas porque esas licuadoras las vendían nada más en Estados Unidos, y para tener una idea del costo de lo que viene a ser inversión en tecnología, una Oster te cuesta alrededor, la mejor de ellas, alrededor de $100, ¿no? Que es una de las licuadoras que normalmente se utilizan para las juguerías, y una de estas que nosotros adquirimos bordeaba los $1,700, ¿no? Wow. Pero no solamente era el tema del costo, sino que era la eficiencia en cuanto a la producción del jugo. Mira, cuando uno, y esto me meto un poquito más a lo que significa la preparación de un producto, y la eficiencia también en costos y la rapidez para el servicio al cliente. Algo Esta súper máquina, importante para una pyme, además. Algo súper importante, ser eficiente y tener estos costos controlados. efectivamente, eso es algo que a mí, como te digo, nací en este mundo de restaurantes y vi que generalmente el mundo de restaurantes no es muy eficiente, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo bastante que cuando veía el restaurante de mis padres, a veces dependías de la persona que te prepara el plato, y no estaba porcionado en ese tiempo. Ahora sí se porciona, pero en esos momentos no se porcionaba. Entonces un cocinero podría agarrar 100 gramos de cualquier tipo de pescado, y al día siguiente, a pesar que la receta era 100, agarraba 120, Claro. y al día subsiguiente agarraba 90. Entonces, en uno te elevaba el costo en 30% y en el otro le daba suma al producto al cliente, ¿no? Entonces, esa variabilidad había que controlarla. Así que esta máquina, como te digo, lo que hacía en el caso de la licuadora, nuevamente regresando a ello, te hacía que no generes, que el producto salga muy rápido, que salga muy homogéneo, y que sobre todo no tengas que colar. Entonces no te generaba residuos, Merma. ¿no? Merma. Ok. Entonces yo podía inmediatamente controlar si para este jugo necesito 100 gramos, pues esos 100 gramos finalmente me van a llenar el vaso porque no tengo que colar, ¿no?
Entonces, ese tipo de soluciones nos dio esta máquina, ¿no? Adicionalmente que era muy bonita en su momento, muy novedosa, y todo el mundo se quedaba extasiado de que los jugos se prepararan con ese tipo de licuadora, ¿no? Qué interesante, sí. Bueno, yo tengo la suerte de conocerte hace muchos años y he visitado además Disfruta y me pasó lo mismo la primera vez que entré. Sentía que no estaba en una juguería y finalmente Sí, no era una juguería tradicional, ¿no? El nuevo concepto de juguería que después trajeron ustedes al Perú y llegó para quedarse porque toda la expansión ha sido sobre lo mismo. Oye, Eduardo, cuéntame sobre en el día a día hoy o en los últimos años, digamos, cómo se vive internamente en el equipo la innovación de la mejora continua en el equipo de Disfruta. ¿Qué pasa dentro de las oficinas? Si te atreves a comentarnos y te animas a comentarnos un poco al respecto. sí, mira, en cuanto a la innovación, yo tengo la suerte de haber encontrado en mi hermana, es una empresa familiar, en mi hermana, que es mi socia, y también en mi esposa, que últimamente también es parte de la sociedad, ¿no? Que nos conocemos muchísimos años. Tenemos un ambiente muy abierto a las innovaciones, ¿no? Siempre estamos tratando de mejorar, ¿no? Digamos, en ser más eficiente, en dar mejor servicio y tratar de ser muy sensible a lo que el cliente realmente valora, ¿no? Para mantener esa ventaja competitiva que siempre es importante para mantenerse en el mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, te comento, hace varios años nosotros fuimos la primera juguería que armó una planta de congelados para estandarizar sus procesos y poder tener un crecimiento a través de franquicias. Una inversión bastante alta para nosotros, para lo que viene a ser una juguería, pero eso nos permitió crecer por todo el Perú y tener inclusive capacidad para poder exportar, ¿no? Entonces, eso nos abrió nos puso la base para poder crecer digamos, a nivel nacional, ¿no? Y de manera rápida. Por Es justamente supuesto, lo que claro, se llama. integraste finalmente parte de la cadena de suministro, la sumaste al modelo de negocio. Qué interesante solución. Sí, Eh, efectivamente. Porque a medida que crecías, claro, necesitabas mayor producción, on time, con los estándares de calidad que necesitabas, y tomaste tú finalmente el proceso. ¿Y en qué momento de la historia pasó esto, Eduardo? Eso fue un proyecto, digamos, que lo vimos nosotros, como te comento, nacimos en 2007, por el 2010 ya teníamos cierto nivel de locales y la operación se volvía muy compleja, ¿no? Teníamos bastantes quejas en diferentes locales porque digamos, a ver, lo que le pasa a todo restaurante, en el caso los jugos son muy similares, ¿no? Yo necesito un maestro juguero, en ese momento necesitaba un maestro juguero que sepa o que tenga conocimiento de cómo se hacen las combinaciones y no solamente las combinaciones, sino cómo se procesa la fruta y cómo se compra la fruta. Entonces yo tenía que replicar en cada local ese modelo. Entonces tengo y la idea es cómo yo puedo crecer, y eso imposibilita el crecimiento, ¿no? La escalabilidad del negocio como tal, ¿no? Entonces yo tengo que de una u otra manera eh, tratar de que los procesos sean más homogéneos para que sea finalmente el modelo escalable. La única manera era tener una planta centralizada, una cocina centralizada que me permita tener los packs de frutas, nosotros le llamamos un mix de frutas, un pack de frutas que solamente, que no necesito ya maestro juguero, solamente una persona que esté en la barra, que abre este pack y que siga una formulación muy sencilla. Y de tal manera me aseguro que todos los jugos salen de manera similar. Qué Y todo el interesante, trabajo fuerte se concentra en la planta de congelados. qué Eso lo interesante, hicimos por el año extraordinario. 2010, lo hicimos por el año 2010 y eso, como te digo, sustentó nuestro crecimiento, ¿no? Después, mucha competencia nos siguió el modelo. De hecho, por el año 2012, por 2013, hubo una explosión de competidores de la mano con los centros comerciales y nuevamente nos planteamos, oye, ¿cómo nos diferenciamos, ¿no? Entonces, generalmente es un año y medio de ponerse a pensar, en nuestro caso particular, no quiero hacerlo de manera general, pero en nuestro caso particular es más o menos ese el proceso, ¿no? Desde que concibes la idea, desde que buscas la forma y efectivamente la ejecutas, ¿no? Entonces, más o menos ya teníamos la planta,
comenzamos a ver en qué nos podíamos diferenciar y nos dimos cuenta que todas las juguerías tenían la misma, había un problema de identificación. El cliente pensaba que estaba yendo a Disfruta cuando realmente iba a la competencia o iba a otro tipo de juguería. Nos volvimos de una u otra manera como un commodity, ¿no? O sea, los productos no se diferenciaban, no había ningún trabajo de experiencia. La experiencia que habíamos desarrollado anteriormente, ya la competencia Claro, la estaba tenía copiada. como suya y finalmente ya no nos podíamos diferenciar. Es ahí que, que nuevamente comenzamos a ver qué otras experiencias habían, en qué podíamos innovar completamente y cambiamos nuestra infraestructura y comenzamos a utilizar un mensaje mucho más natural, mucho más ambiental, alejarnos de esos colores que, digamos, que uno asocia a la fruta, que viene a ser el naranja, el verde, el amarillo, los colores básicamente muy, muy fuertes de la paleta de colores, y nos fuimos a las paredes verdes, a la madera, e innovamos en algo que fue muy importante para nosotros, que fue las botellas de vidrio, ¿no? Las botellas, nosotros dejamos de dar los jugos en vasos de plástico y comenzamos a darlo en botellas de vidrio. Y eso fue realmente muy interesante. Algunos locales llegaron a, solamente por el cambio digamos, de todo el layout, ¿no? De toda la cara, ¿no? De la empresa, del local, perdón, llegaron a vender 30% más. El local que menos... Wow. Entonces fue importantísimo ese tipo de cambio, ¿no? El cliente realmente sintió una diferencia, ¿no? Es más, contamos algo que realmente hacíamos nosotros, pero no lo contábamos, que es que al momento de tener la planta, nosotros ya no íbamos al mercado mayorista de frutas, sino nos íbamos al productor. Y con el productor habíamos hecho unas alianzas muy bonitas que hasta el momento las seguimos teniendo. Por ejemplo, la piña, la piña generalmente que uno consume, aquí en el Perú viene del valle, digamos, de la Sierra Central, ¿no? Y para que te venga una piña grande, que es la que generalmente se consume en las casas, uno solamente tiene que coger la piña de la primera cosecha, cuando la planta de la piña te puede dar segunda, tercera o cuarta cosecha, pero el problema es que a partir de la segunda te da una piñita de este tamaño, que ya nadie la quiere, y que básicamente se desechaba o que el productor la botaba o la dejaba tirada ahí en su plantación. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros dijimos, oye, un ratito, nosotros es la misma piña, solo que es más chica, pero para jugos está perfecta. Entonces, vamos a utilizar esa piña y eso le genera un ingreso marginal, un ingreso que no tenía. Y ese trabajo lo hicimos con Sierra Exportadora, que es una entidad del gobierno peruano, y también lo hicimos, y también iniciamos conversaciones con Devida, que es otra entidad del gobierno peruano, ¿no? Entonces, esas historias las contamos en los locales y a la gente le gustó mucho, sobre todo porque era cierto, inclusive teníamos testimonios de agricultores, de productores de frutas, que contaban su experiencia con nosotros, ¿no? A través de estos programas. Claro, un cambio de imagen, de mensaje, con cambios de temas físicos como las botellas de vidrio, debe haber sido algo súper potente. Sí, Pero igual 30% más, yo no sé si estaba dentro de sus expectativas, porque a mí me parece mucho, me parece harto sí, para un ¿no? cambio. Bueno, ese es el local que más creció, ¿no? En promedio crecieron entre 15 y 20%. Ese fue un local que creció muchísimo y que solo se debió a este cambio, ¿no? Mira, qué bonito. Eduardo, cuéntame, también me habías comentado, y lo dijimos en la presentación, sobre Rita, esta nueva innovación de juguerías. Bueno, no quiero decirlo por ti, pero en el fondo es una juguería inteligente casi, ¿ah? Un robot que te hace jugos. Cuéntanos un poquito más. Sí, sí, eso ya fue un paso muy interesante, que como te digo, la innovación en nuestro caso particular son procesos bastante largos, ¿no? Parten de una necesidad o unas ganas de mejorar. A lo largo de los años nos dimos cuenta que el crecimiento de Disfruta tenía un problema, ¿no? Y te soy completamente sincero, inclusive se los he comentado también a mis franquiciados. Tenía un problema que a medida que que crecíamos, teníamos que alejarnos un poco de la juguería y acercarnos a lo que viene a ser la cafetería. Y eso nos generaba ineficiencias, porque nosotros somos muy buenos preparando jugos, y aparte de ser muy buenos, lo hacemos muy bien, de tal manera que marginamos muy bien
haciendo jugos. Pero cuando les metemos los complementos que vienen a ser sándwich y cakes y algunos complementos adicionales, es ahí donde baja nuestra rentabilidad, ¿no? Entonces comenzamos a ver la forma en cómo podemos seguir vendiendo jugos preparados al momento y teniendo todas esas características buenas de disfruta, ¿no? Sin tener que tener estos productos anexos, sin tener que tener tanta área arrendada, ¿no? Y acercándonos definitivamente más al consumidor. Entonces, haciendo una lluvia de ideas, finalmente nos quedó, oye, lo único que necesitamos para vender jugos es tener la fruta y una licuadora, ¿no? Entonces, ahí, entre nosotros, nació la idea, ¿y por qué no lo hace una máquina? ¿Por qué no lo hace una máquina? Y comenzamos a ver y a buscar en el mercado nacional. De hecho, eso sí fue un trabajo mucho más interesante, no más interesante, digo, mucho más retador, porque estaba ya en la otra acera de lo que era nuestra experiencia, porque es automatización, ingeniería altamente especializada. Y lo que hicimos al principio fue, oye, vamos a comprar esta máquina en alguna parte del mundo, no creo que a nosotros se nos haya ocurrido solamente, ¿no? Vamos a buscarla. Y comenzamos a buscarla en Asia, comenzamos a buscarla en Europa, en Estados Unidos, y nos dimos cuenta que no existía, que existían iniciativas, que habían algunos prototipos, pero nadie tenía una máquina que haga eso. Entonces, en vez de desanimarnos, nos surgió la idea de que, oye, ¿por qué no lo hacemos nosotros y generamos una patente con esto y de repente puede ser una beta de negocio muy interesante, ¿no? Y es así que más o menos nos tardamos casi 4 o 5 años desde la concepción de la idea hasta ya tenerla operativa y estar, digamos, en la construcción del primer lote de 15 ritas para que salgan al mercado nacional primero y de ahí crecer en Latinoamérica, ¿no? Y estas máquinas son, lo más interesante de estas máquinas y de estas ritas es que hacen lo mismo que un ser humano, te preparan un excelente jugo de fruta en un minuto y medio aproximadamente, ¿no? Y uno puede elegir las combinaciones de frutas que quieras para el jugo, es más, tiene repotenciadores, como el magnesio, le puedes echar un topping de magnesio al jugo, nosotros podemos cambiar las tolvas y un día ofrecer papaya y al otro día pepino. La, digamos, esta juguería inteligente es tan exacta que sabe coger las cantidades correctas de cada fruta y siempre la saborización se mantiene, ¿no? El agua que utilizamos es agua filtrada por UV y por membranas y por un sistema de ósmosis que es algo muy parecido que se utiliza en las cafeteras para ablandar el agua y tener el cuidado con el agua para que el jugo salga de la mejor manera posible, ¿no? Tiene desinfectantes para que sea completamente inocuo, ¿no? Entonces es realmente algo que nos emociona y creemos que es el futuro, ¿no? La automatización. De hecho, yo he viajado a San Francisco para ver qué cosas similares hay a la nuestra y me doy con la sorpresa de que estamos ahí. Estamos muy cerca de las grandes innovaciones que se está dando a nivel global, ¿no? Desde el Perú competimos de par a par con algo similar que se está haciendo en Europa, con fondos mucho más grandes que el de nosotros, ¿no? Hemos llegado a soluciones similares. Nosotros ya tenemos una patente, dicho sea de paso. En Estados Unidos, por ejemplo, en la parte de San Francisco, que es la Maker Innovación, donde yo he tenido que ir a presentar a Rita, me mostraron Café X, que es básicamente un brazo robótico, algo parecido a Rita, pero en cafés. Después me presentaron a otra empresa llamada Salibot, que hace lo mismo, pero con ensaladas. Y en fin, la innovación y la automatización en lo que viene a ser servicios de alimentación está en pleno auge y yo estoy muy seguro que va a ser un común denominador para los años siguientes, ¿no? Y en eso no solamente tenemos la capacidad de hacer jugos ricos, sino que hemos creado la tecnología y actualmente tenemos la tecnología para replicar en fin, en todo lo que viene a ser la industria de alimentos, ¿no? Trabajamos con un grupo de ingenieros que inclusive uno de ellos ha ganado un premio con la NASA el anteaño pasado, fue reconocido y salió en los medios de comunicación, él formó parte del equipo de Rita, ¿no? En todo lo que viene a ser inteligencia artificial, que tiene cierto grado de inteligencia artificial,
También, Rita, trabajamos con mecatrónicos, electromecánicos y, en fin, todo lo que viene a ser alta ingeniería en lo que es automatización y control de equipos. Qué interesante, Eduardo, qué interesante, qué innovador y qué gran logro además para el equipo. Claro, me imagino, con todo lo que nos has contado, 4 años, 4 o 5 años, no es mucho, la verdad. No es mucho para haber desarrollado todo lo que han desarrollado y para tener un lote de estas 15 máquinas por salir al mercado. Claro, me imagino que ha debido ser una experiencia y ahora la parte comercial también va a ser una experiencia absolutamente enriquecedora. Qué orgullo para el país Sí, que se estén desarrollando cosas así. ¿Ah? Te sí, felicito. no, y lo hicimos también con el gobierno, el apoyo del gobierno peruano, ¿no? El gobierno peruano creó, digamos, a través de un programa que ellos tienen que se llama Innovate Perú, nos dieron los fondos para una gran cantidad de fondos para desarrollar esto. Posteriormente también, porque ya para este tipo de industria ya los fondos de propiamente Disfruta no alcanzaban, hicimos un levantamiento de capital, ¿no? Un levantamiento de capital que en su momento fue muy, muy bueno, porque Ya, actualmente RIT es una empresa separada de Disfruta, ¿no? Por el nivel de capital que necesita, ¿no? Entonces hicimos un levantamiento de capital donde se sumó personas que venían, que son inversores y que ven efectivamente el potencial, ¿no? El potencial de Rita como tal, y a pesar de tener cero ventas, nuestro levantamiento fue básicamente de Serie A, ¿no? Estamos hablando ya de un levantamiento para los niveles de levantamiento de capital en el Perú bastante importante, ¿no? súper. Eduardo, qué increíble lo que me has contado, las prácticas de gestión, el trabajo que han hecho con el equipo. La verdad que ha sido un tremendo gusto, un honor que nos hayas dado estos minutos para compartir toda tu experiencia y todo lo que han hecho y la historia de estas dos grandes empresas que la verdad que me deja sorprendido muy, muy orgulloso además de conocerte y Gracias. muy agradecido de que hayas estado por aquí. Muchas gracias, Daniel. No, muchas gracias a ti. Cuando quieras, estamos aquí. Que estés muy bien, gracias, chao. Gracias, chao, cuídate, hasta luego. Nos vemos.